¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este segmento de información donde vamos desmenuzando paso a paso qué es lo que está sucediendo después de los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Muchísimas cosas están todavía por definirse. Y una de las preguntas recurrentes que se plantean en algunos de los chats es, oigan, ¿y qué va a pasar con los nuevos gobernadores? ¿Cuándo van a tomar posesión? ¿Cuál es la situación en la que se encuentran las elecciones en esas 8 entidades y en la jefatura de gobierno donde se eligió nuevo titular del Poder Ejecutivo? Bueno, sabemos que algunos casos están impugnados y que existan o no existan razones para que se puedan modificar los resultados, las impugnaciones tienen que ser analizadas por la autoridad electoral, por la autoridad jurisdiccional, por los tribunales, primero los tribunales estatales, luego los tribunales, las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y una vez que se resuelven todas las impugnaciones, ya se da por hecho que hay gobernadores electos y que pueden tomar posesión en las fechas que están establecidas en cada una de las entidades, que no son las mismas, son muy diferentes. Pues mire usted, con respecto a esa situación, de los 9 procesos electorales que se realizaron el domingo 2 de junio del 2024 para renovar 8 gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, 4 están prácticamente resueltos, al no haberse presentado impugnaciones contra los comicios en los cuales se votó por los nuevos titulares de los poderes ejecutivos en los estados de Yucatán, Chiapas, Tabasco y Puebla, entidades donde todos los ganadores son de la coalición encabezada por Morena. En esos estados, Yucatán, Chiapas, Tabasco y Puebla, no hubo impugnaciones y por lo tanto las elecciones de gobernador se dan como un asunto concluido. Lo relevante es que esos 4 triunfos de la coalición encabezada por Morena superan por mucho los resultados obtenidos en el 2018. Y ratifican la consolidación del proyecto de la Cuarta Transformación. Las diferencias son, escuche usted, de 19.83% en Yucatán entre el resultado que en las elecciones de hace 6 años obtuvo el PAN y el resultado que ahora obtuvo la coalición morenista, 19.83% más por encima de la elección anterior. También en el caso de Chiapas la diferencia es muy grande, es de 39.55 puntos porcentuales. Podríamos decir que fue una victoria aplastante en Chiapas, donde el candidato de la coalición morenista se impuso. Ahí en Chiapas fue del 39.55%. En Tabasco, la diferencia en favor de la coalición morenista entre la elección pasada y la del pasado 2 de junio es de 18.61%, es decir, entre la elección del 18 y la elección del 24 en Tabasco, Morena incrementó su porcentaje en un 18.61%, en tanto que en Puebla el incremento entre la victoria del 2019 más bien, porque fue en unos comicios extraordinarios cuando Morena ganó la gubernatura de Puebla en el 2019, en esos comicios del 2019 con respecto a los del 2024, la victoria de la coalición morenista se incrementó en 14.67%. Es decir, en estas 4 entidades la diferencia es tan fuerte, es tan definitiva, que no había verdaderamente margen para que fuesen impugnadas y por lo tanto se puede dar por un hecho consumado que en estas 4 entidades todo está resuelto. ¿Y cómo se resolvió? Bueno, pues hay algunos elementos que es importante rescatar. El domingo 9 de junio del 2024, el consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, Moisés Bates Aguilar, hizo entrega de la constancia de mayoría y validez como gobernador electo a Joaquín Jesús Díaz Mena de la coalición Sigamos Haciendo Historia para el periodo comprendido del 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre del 2030.
El Tribunal Electoral del Estado de Yucatán informó el martes 18 de junio del 2024 que recibió 52 impugnaciones referidas a las elecciones en 30 municipios de Yucatán. Sin embargo, el mismo tribunal aclaró que no se recibieron impugnaciones en la elección de gobernador. Y en la diapositiva número 4 vemos que Joaquín Jesús Díaz Mena podrá tomar posesión de su cargo como gobernador de Yucatán el martes 1 de octubre del 2024. Martes 1 de octubre del 2024, Joaquín Jesús Díaz Mena tomará posesión como gobernador morenista en el estado de Yucatán, luego de derrotar a su principal rival, que fue Renán Alberto Barrera Concha. Y mire usted, en la diapositiva número 5, vemos la diferencia que existe entre el triunfo de Morena entre la elección del 2018, cuando ganó el PAN, y el triunfo de Morena ahora que ganó Díaz Mena. En los comicios por la gubernatura del estado de Yucatán realizados el domingo 1 de julio del 2018, el panista Mauricio Vila Dosal ganó con el 31.65% de los votos. Muy cerrado, porque en esa elección el PRI se quedó con 28% de los votos, a 3 puntos y fracción de alcanzar al candidato del PAN, Mauricio Vila Dosal, que de cualquier manera ganó la gubernatura. Pero en el 2024, el triunfo de Joaquín Jesús Díaz Mena, de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Yucatán, fue de 51.48% de los sufragios, una diferencia de 19.83% con respecto al porcentaje de triunfo del panista Mauricio Vila 6 años antes. Y ahí vemos en la tabla que Joaquín Jesús Díaz Mena logró el 51.48%, en tanto que su rival más fuerte, Renán Alberto Barrera Concha de PAN-PRI Nueva Alianza, solamente alcanzó el 42.16%. Una diferencia de 9 puntos y fracción que fue suficiente para que quedara clara aquí la victoria de Morena en un estado que estaba en poder del Partido Acción Nacional. Mientras tanto, en Chiapas, el miércoles 19 de junio del 2024, el Tribunal Electoral del Estado informó que había recibido 76 recursos de inconformidad en contra de las elecciones de miembros de ayuntamientos en 49 municipios y un juicio de inconformidad en contra de la elección de un diputado local por el Distrito 22 con cabecera en Chamula, allí en el estado de Chiapas. En lo que respecta a los juicios de inconformidad en contra de las elecciones para miembros de ayuntamientos, el Tribunal Electoral de Chiapas informó que tiene como fecha límite para resolver el 31 de agosto del 2024, en lo que se refiere a las impugnaciones de resultados por ayuntamientos. Y en las impugnaciones por resultados para diputado local, que está impugnado un distrito en Chiapas, tiene hasta el 15 de agosto para resolver. Pero en el estado de Chiapas no se recibió ninguna impugnación en contra de la elección de gobernador, y vamos a ver enseguida por qué no. Mire usted, la toma de posesión del gobernador de Chiapas, en este caso Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, será el domingo 8 de diciembre del 2024, domingo 8 de diciembre del 2024. Y podríamos decir que la principal contrincante de Óscar Eduardo fue Olga Luz Espinosa Morales. Sin embargo, cuando vamos a la siguiente diapositiva, vemos lo siguiente. El candidato de la coalición Morena, PT Partido Verde, vea usted nada más, ganó con el 79.29% de los votos. 79.29% contra apenas el 12.06% de Olga Luz Espinosa Morales de la coalición panista. Y además, fíjese usted, en las elecciones para gobernador de Chiapas del 1 de julio del 2018, el candidato de la coalición morenista Rutilio Escandón ganó con el 39.74% de los sufragios. Pero vea usted la diferencia. En estos comicios gana Óscar Eduardo Ramírez Aguilar con el 79.29%, es decir, le incrementó al triunfo de Morena en ese estado 39.55%, prácticamente el doble de la votación que Rutilio Escandón logró en el 2018,
la dobló en el 2024 Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, del 39.74% al 79.29%. Ahí la pregunta es bastante obvia, pues ¿qué hay que alegar cuando el segundo lugar se quedó apenas allá en 12% contra un 39%? Eso en Chiapas. En Tabasco solo fueron impugnadas las elecciones en 5 municipios. Las elecciones a presidentes municipales de Nacajuca, Jalpa de Méndez, Tacotalpa, Macuspana y Tenosique son las que hasta el momento se encuentran impugnadas. De acuerdo con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, publicó el periódico Tabasco Hoy el viernes 14 de junio del 2024, y no hubo recursos jurídicos que impugnaran la elección del nuevo mandatario tabasqueño. Y vamos a ver enseguida cómo quedó ese asunto. Bueno, por lo pronto, en la diapositiva 10 vemos que la toma de posesión del gobernador de Tabasco, del nuevo gobernador de Tabasco, será el martes 1 de octubre del 2024. Él tuvo como contrincante a Lorena Bearregard de los Santos, del Partido Acción Nacional PRI. Y por ahí apareció María Inés de la Fuente como candidata de Movimiento Ciudadano y Juan Manuel Fósil Pérez como candidato del PRD. Pero ahora que vea usted los resultados va a ver cómo estuvo la situación. Vea nada más. ¿Con cuánto ganó este bárbaro de Javier May Rodríguez de Morena? 80.46% de los votos. En los comicios del domingo 1 de julio del 2018, Adán Augusto López Hernández, de la coalición morenista, ganó la gubernatura con el 61.85% de los votos. Usted lo ve y dice, 61.85 es muchísimo. Sí, es muchísimo para ganar una gubernatura, pero cuando lo compara con el 80.46 que logró este bárbaro de Javier May Rodríguez en los comicios del pasado 2 de junio, no, pues hay una diferencia de 18.61%, pero en proporción al triunfo de Adán Augusto en el 18 y el que ganó, el triunfo que logró Javier May en el 24, hay nada más 18.61%, pero el porcentaje de May es impresionante, 80.46%. Con eso ganó la gubernatura de Tabasco en la tierra del presidente López Obrador, donde, como es evidente, no se mueve nada en contra del mandatario, o lo que se mueve es muy poquito. Vea usted, por ejemplo, en este caso, el porcentaje más alto lo logró Juan Manuel Fósil Pérez del PRD con un 6.85% contra el 80% de Javier May, o el caso de la candidata de Movimiento Ciudadano María Inés de la Fuente, que logró el 5.37%. Seguramente usted tenía una idea bastante aproximada de cómo se resolvieron estas gubernaturas, pero ya viendo los números finales, 80.46% de Javier May, y con eso ganó la gubernatura del estado de Tabasco, ahí donde nació el presidente López Obrador. Y bueno, finalmente nos vamos a Puebla. En Puebla, la oposición denunció el martes 11 de junio del 2024 una serie de presuntas anomalías ocurridas durante el proceso electoral, razón por la cual la coalición PAN-PRI-PRD impugnó los resultados de los comicios para diputados federales y el cómputo para la presidencia municipal en San Andrés Cholula. Augusta Díaz de Rivera, dirigente del PAN en el estado de Puebla, Carlos Martínez Amador, líder del PRD, y Roberto Padilla, delegado del PRI, fueron quienes informaron sobre las presuntas irregularidades. Sin embargo, la elección por la gubernatura de Puebla no fue impugnada, y por lo tanto Alejandro Armenta Mier tomará posesión de su cargo como gobernador de Puebla el sábado 14 de diciembre del 2024. De hecho, Alejandro Armenta Mier es el último candidato triunfador por una gubernatura este año. Va a ser el último en tomar posesión hasta el 14 de diciembre del 2024. Y los números también son muy claros, porque aunque no fue tan aplastante su victoria como la que lograron los morenistas en Tabasco y en Chiapas, es evidente que el 59.52% es bastante claro con respecto al 32.81% que logró el candidato de la coalición panista, Eduardo Rivera Pérez.
Y de esa manera nos damos cuenta que la diferencia, fíjese usted, en la elección del 2018, perdón, 2019, usted recordará que en 2018 el PAN ganó la gubernatura. Desafortunadamente la gobernadora murió en un accidente de aviación y hubo elecciones extraordinarias en Puebla en el 2019. Ahí ganó Miguel Ángel Barbosa de Morena con el 44.85%. Sin embargo, en las elecciones del pasado 2 de junio, Alejandro Armenta le agregó al porcentaje de hace 6 años un 14.67%, a lograr 59.52% para el triunfo en la gubernatura de Puebla. Y estos 4 casos ya están claros, ya están resueltos, ya nada más es cuestión de tiempo para que Alejandro Armenta también en Puebla asuma el 14 de diciembre, para que Javier May Rodríguez en el estado de Tabasco tome posesión el martes 1 de octubre, para que Óscar Eduardo Ramírez Aguilar en el estado de Chiapas tome su cargo el domingo 8 de diciembre y para que también en el estado de Yucatán Joaquín Jesús Díaz Mena de Morena tome posesión de su cargo el martes 1 de octubre del 2024. Mañana les vamos a hacer un informe de cómo se encuentra la situación en las restantes 5 entidades donde también hubo elección de gobernador y de jefa de gobierno, para cerrar este círculo de cómo se encuentran estos asuntos que están en proceso y que tendrían que resolverse muchos de ellos ya definitivamente desde el punto de vista jurídico, a más tardar en el mes de agosto, aunque en la mayoría de los casos, con excepción del estado de Jalisco, en todos los demás casos parecen muy claros los triunfos de quienes lograron la victoria el pasado 2 de junio, pero mañana lo veremos en detalle. Por lo pronto, gracias por su atención, descansen, por aquí nos encontramos mañana. ¿Qué tal, amigos de Los Periodistas y de Sin embargo al aire? Los invitamos a que nos acompañen a las 21 horas en 9 al cierre, donde les ofreceremos el resumen informativo más completo de las últimas 24 horas. Los magistrados de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación destruyen la democracia cuando intentan callar a Andrés Manuel López Obrador, advierte la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República. Una cruzada contra el machismo. Claudia Sheinbaum Pardo ofrece una agenda poderosa con reformas constitucionales para combatir la violencia de género. El magistrado electoral Reyes Rodríguez propone declarar improcedentes 5 impugnaciones contra el método y la convocatoria para elegir a la dirigencia nacional del PRI, que favorece, por supuesto, a Alejandro Moreno Cárdenas, conocido como Alito. Desde ahora, López Obrador propone a Joe Biden y a Donald Trump firmar compromisos para regular la venta de armas en los Estados Unidos. Todos sabemos que hay un problema grave, muy grave en el Poder Judicial, pero también es urgente una reforma de fondo a las fiscalías del país. De estos y otros temas importantes hablaremos con ustedes en 9 al cierre, mi compañera Romina Gándara y un servidor. Por allá los esperamos.